En el Congreso Futuro 2019 se escucharon muchas frases que parecen promesas. Una de ellas fue que logramos democratizar el comercio, ahora vamos a democratizar el dinero. Lo dijo uno de sus expositores y que está ahora con nosotros en Encuentros del Futuro. Me refiero a Marcos Galperín, presidente, fundador y CEO de Mercado Libre. Marcos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Nicolás. Un placer estar aquí. A ver, ¿qué fue lo que exactamente lograron democratizar a través de Mercado Libre? Así como en la democracia una persona tiene su voto asegurado, ¿ustedes creen que las personas, por ejemplo, a través de Mercado Libre, tienen asegurada la opción de poder comprar un bien? Exacto, independientemente de dónde viven o de su nivel socioeconómico. Típicamente en América Latina, en el mundo en general, en América Latina en particular, que es una región con una geografía muy compleja, con cordilleras, con junglas, ríos, etcétera, y centros urbanos bastante esparcidos. Si uno no vivía en los centros urbanos en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en San Pablo, en Río, en Bogotá, en el Distrito Federal, uno no tenía acceso a comprar los mismos productos a los mismos precios que la gente que vivía en los grandes centros urbanos. Y Mercado Libre logró permitirle a cualquier persona, independientemente de dónde viva o su nivel socioeconómico, siempre y cuando tenga un teléfono celular, poder comprar los mismos productos y recibirlos, en el caso de Chile, en menos de 48 horas en donde vive. Y eso la gente lo aprecia muchísimo y es por eso que el año pasado tuvimos 34 millones de compradores únicos en la región. Y lo mismo pasa para los vendedores. Si alguien es un fabricante, un artesano o tiene un importador o lo que fuere y quiere vender algo, antes uno tenía que pasar por, independientemente del país, 2, 3, 4 cadenas de retail que eran las que dominaban el comercio, típicamente en los grandes centros urbanos. Cualitativamente, ¿qué crees que produjo eso en las personas con este cambio? Y un dato ustedes dan, 12 compras por segundo, lo que ahora se está transando en Mercado Libre. Esa democratización, ¿qué cambió en las personas? Y les dio poder, para empezar, la posibilidad de elegir vivir donde uno quiere, sin que eso implique tener que resignarse a no poder comprarse desde una impresora para su negocio, o una computadora, o un teléfono celular, o una raqueta de tenis, o unas zapatillas para correr, o un mueble, o lo que fuere. Le dio mucha más independencia y autonomía a la gente para poder... Eso es lo que en general logra Internet, no solamente Mercado Libre. Uno ahora puede leer o ver la última película a través de cualquiera de las plataformas de streaming. Todo lo que es el entretenimiento, la información, ya lo había hecho, eso ya había sucedido. Google democratiza el acceso a la información y nosotros lo estamos haciendo con el comercio. Y hay muchas otras partes de la economía a las cuales todavía el Internet no le ha llegado y nosotros pensamos que les va a ir llegando. Y así como una persona que no vive en los grandes centros urbanos puede tener acceso a distintos servicios, como lo mencionas, también se le da la posibilidad a una persona que vive en un centro urbano y que quizás no quiera vivir ahí y pueda salir y tener el mismo acceso que lo hacía teniendo cuando vivía en la ciudad. Sí, y que eso no implique sacrificar calidad de vida, irse de la ciudad. Y por otro lado, mismo la gente que vive en la ciudad también hace mucho uso del comercio electrónico porque tal vez no tiene ganas de subirse al auto y pelearse por un lugar de estacionamiento o estar en el tránsito, etcétera. Con lo cual, incluso la gente que vive en las grandes ciudades ha adoptado muchísimo el comercio electrónico como una forma más conveniente de comprar. ¿Y qué te parece cuando escuchas líderes mundiales como Donald Trump que señalan que la globalización dejó a muchos atrás, que no todos pudieron subirse a esta ola de cambios? Bueno, la globalización es un tema y lo que hablamos de la democratización del comercio es otro tema. Pero van si querés, más o menos de la misma mano con los fenómenos. Viendo temas en comunes que son todos estos nuevos cambios en general generan ganadores y perdedores y el cambio a nivel humano nos cuesta. O sea, cada vez que nosotros tenemos que cambiar nuestros comportamientos, sobre todo si estamos bien antes, no nos interesa mucho el cambio, ¿no? El status quo es lo que preferimos cuando estamos bien y estamos cómodos. Y el cambio genera una incomodidad y genera ganadores y perdedores. Creo que es responsabilidad de los gobiernos y de los políticos de asegurarse que los beneficios que el cambio genera estén distribuidos correctamente
a lo largo y a lo ancho de la sociedad. Nosotros pensamos que justamente democratizar el comercio es exactamente lo que hace es eso, ¿no? Distribuir el beneficio en millones de personas, y los números creo que hablan por sí solos. Nosotros el año pasado tuvimos 34 millones de compradores, 11 millones de vendedores y 600.000, tal vez lo más importante, 600.000 personas que viven de vender en Mercado Libre. Volviendo a la promesa que yo mencionaba al principio de democratizar el dinero, ¿se puede lograr un fenómeno similar al que hablábamos del comercio, teniendo en cuenta que el dinero en estos momentos, y hablando del dinero efectivo, gran parte de eso está en grandes instituciones financieras que se ve bien difícil que quieran soltar ese mercado de manera fácil? Bueno, digamos, yo veo muchas similitudes, así como había mucha gente excluida del comercio, hay muchísima gente, aproximadamente la mitad de la población en América Latina está excluida de los servicios financieros. Y nosotros lo que inicialmente vamos a hacer es permitirle, ya estamos haciendo, es permitirle a toda esa gente tener acceso a los servicios financieros y beneficiarse de esos servicios financieros. Por supuesto que va a haber gente que no va a querer que esto suceda. El sector financiero es un sector mucho más regulado. Esa regulación lo que ha hecho tradicionalmente es beneficiar a los jugadores establecidos, es lo que siempre pasa con las regulaciones, y es por eso que, yo te decía al principio, el Internet ha avanzado muchísimo en algunos campos, en el entretenimiento, en el acceso a la información, en el comercio, que eran campos tradicionalmente menos regulados. La industria financiera es una industria muy fuertemente regulada, con de hecho un banco central creado específicamente para esas regulaciones, y cuanto más regulados están los sectores de la economía, más se han beneficiado del status quo. Si tú después si quieres seguir avanzando la educación, incluso mucho más regulada, uno no puede ser típicamente profesor en un país si estudio en otro, hay que hacer toda una serie de equivalencias, es decir, las importaciones y exportaciones en la educación no existen, la salud incluso más regulada, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimos campos donde Internet y la tecnología en general podrían mejorar muchísimo la vida de las sociedades, podrían permitir que aloquemos recursos mucho mejores, recursos del Estado, que no están siendo alocados eficientemente. Cuanto más regulados están esos sectores, creo que más va a costar que eso suceda, porque de alguna manera los jugadores establecidos siempre logran que las regulaciones los protejan un poco. ¿Y la idea es eliminar los intermediarios? No, yo creo que no, esa no es la idea. La idea es permitir que la gran mayoría de la gente pueda beneficiarse de los servicios financieros, de los cuales están o excluidos o pagan demasiado para poder acceder a ellos. De hecho, tú das datos en Argentina y en América Latina, la mitad de la población no está bancarizada. No estar bancarizada y no tener acceso a cuenta corriente, a una tarjeta de crédito, y también que sea muy difícil acceder a préstamos. Exactamente. Pagar digitalmente, sí, definitivamente. Poder obtener una renta por tus ahorros, pero la gente dice, pero la gente, digamos, de baja clase económica o social no puede ahorrar. Claro que pueden ahorrar, porque no es que cobran el día 1 y se gastan todo lo que cobraron el día 1. Tienen 3, 5, 10, 20 días, 30 días en los cuales pueden obtener una renta por ese dinero. No tienen que estar obligados a gastar todo su ingreso el día 1 o a correr el riesgo de que se lo roben porque lo guardan en efectivo debajo del colchón, lo que fuere. Ahora, te voy a preguntar lo de los intermediarios porque también hay una tendencia de aplicaciones o servicios donde las personas en la que está vendiendo algo o quiere comprar algo se ponen de acuerdo en distintas cosas. Hay plataformas donde mucha gente presta dinero y va negociando la tasa de interés sin tener que tener un intermediario. Incluso hay plataformas de trueques. Ir de vuelta a cuando no existía el dinero y los bienes simplemente se intercambiaban uno por otro. Ahí hay un problema de equivalencia, que a veces un bien puede valer mucho más que otro, etcétera. ¿Crees que podemos también llegar a eso, que el dinero ya simplemente desaparezca, sobre todo también cuando el plástico es bastante lo que predomina ahora? Sí, a ver, el sistema tradicional financiero que existió hasta ahora, antes de Internet, uno iba a un lugar, dejaba su dinero, lo depositaba en un plazo fijo y decía, bueno, mi dinero está ahí, yo tengo 1000 unidades de dinero, las dejo ahí, y luego el banco tenía que tener unos encajes por si alguien quería ir a recuperar ese dinero y prestaba, digamos, 800. Digamos, persona A deja 1000, el banco presta 800, persona B recibe 800, compra algo por 800, persona C tiene 800. ¿Qué
¿Qué pasó? Se creó dinero, porque la persona A dice yo tengo 1.000 y la persona C a la cual le compraron tiene 800. El banco generó de 1.000 a 1.800. Eso tiene un riesgo, porque en algún momento, si esa persona C pone esos 800 en el banco ahora tiene 1.800, pero si van los dos a pedir uno sus 1.000 y el otro sus 800, el banco no tiene cómo se conoce la corrida bancaria. Entonces es un sistema capitalista cuando todo anda bien, porque genera ganancias y eso se lo quedan los bancos, pero socialista cuando las cosas andan mal, porque cuando todos van al banco a decir quiero mi dinero de vuelta, se produce un riesgo sistémico que afecta a toda la economía y el Banco Central tiene que intervenir, etc. Entonces es un sistema que antes de que exista Internet tenía mucho sentido, pero en una era donde todo el mundo está conectado con todo el mundo y alguien puede a bajo costo prestarle directamente al que necesita, tal vez ese sistema que es capitalista en las ganancias y socialista en las pérdidas pueda ser mejorado. Yo creo que puede ser mejorado. Deberíamos llegar entonces a una equivalencia también, compartir riesgo, pero compartir también beneficios. Siempre nos quejamos de que cuando uno le pasa plata al banco, muy bajo el retorno por interés. Al revés, cuando el banco nos presta dinero a nosotros, que es bastante más alto el interés que uno paga. Sí, digamos, creo que los bancos hacen lo mejor que pueden. Creo que el sistema es un sistema que está pensado antes de que exista Internet y creo que Internet permite muchísimas mejoras, permite, si flexibilizamos ciertas regulaciones, que el dinero pueda fluir mucho más eficientemente entre quien lo tiene y entre quien lo necesita y sin generar incentivos donde cuando todo va bien la ganancia se lo lleva una institución y cuando todo va mal las pérdidas las tiene la sociedad, que creo que eso es lo que... Y no hablo de un país o un continente, ha pasado en todo el mundo, ha pasado en el 2008 en Estados Unidos, que tal vez es el sistema financiero más profundo y mejor regulado del mundo. Con lo cual yo creo que no es un problema de la regulación, sino es un problema de cómo funciona el sistema. Bueno, también durante tu presentación acá en Congreso Futuro mencionaste que hace 20 años que crearon Mercado Libre y recién ahora están viendo que cambios a raíz de Mercado Libre se están produciendo. De eso hablábamos al regreso en esta conversación con el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. En Encuentros del Futuro seguimos conversando con Marcos Galperín, presidente, fundador y también CEO de Mercado Libre. Marcos, ¿por qué crees que recién, 20 años después de fundar la empresa, están recién sintiendo que están viendo los cambios? Porque nosotros tuvimos que construir prácticamente todas las soluciones nosotros mismos, a diferencia de otras partes del mundo donde ya había infraestructura de pagos o de logística. Nosotros tuvimos que ir armando todo eso nosotros y nos llevó mucho tiempo. Y entonces luego para que eso llegue a escala suficiente como para tener un impacto real en la sociedad, demoró mucho tiempo. Fuimos creciendo 20, 30, 40% año a año, pero empezamos de cero. Entonces eso hasta que llegue a una escala de 12 transacciones por segundo, que es lo que estamos haciendo ahora, demoró realmente 2 décadas. Muy interesante lo que mencionaste también en la exposición. Muchos emprendedores que quieren hacer su unicornio, así como lo fue Mercado Libre, llegan y dicen, yo tengo la solución. O dicen, yo tengo la nueva tecnología. Pero se dan cuenta que en verdad están pensando en la tecnología, pero no han delineado o determinado el problema que quieren solucionar. Para realmente tener éxito en un emprendimiento, hay que tener claro que se tiene que solucionar algo, que hay que buscar un problema y darle una respuesta. Yo creo que sí. Yo los mejores casos de emprendedores que he conocido es gente que está muy frustrado desde la historia de Reed Hastings cuando fundó Netflix, que es muy famosa, que fue a Blockbusters y le cobraba una multa por entregar tarde su videocassette de la película y estaba muy frustrado con el sistema y dijo, esto se puede hacer mejor. Y creo que esos son los casos donde las cosas van bien. La gente que tiene una pasión por resolver un problema, no necesariamente por crear una empresa o por hacer un gran negocio, sino por resolver un problema. Y eso es mejor aparte porque como emprender es costoso y es dificultoso, si uno está enfocado solamente en crear una gran empresa o en el valor de la empresa para que llegue a ser un unicornio,
se va a frustrar muy rápido. Ahora también puede haber muchos que quieren emprender simplemente porque no les gusta tener jefes. Exacto, esa es una muy mala razón para emprender, pésima. Yo tengo mucha gente, bueno, me cansé de trabajar para una gran empresa, quiero emprender, pero ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a emprender? ¿Qué vas a hacer que va a permitir que alguien viva mejor o haga algo más eficientemente de lo que lo está haciendo hoy? Hay mucha gente que dice, sí, se compran la imagen de que el emprendedor es libre y hace lo que quiere. Y yo estaba en mis vacaciones con mi familia, así vine acá a este congreso, así que ni siquiera el emprendedor, si querés, al cual le fue bien, es libre y hace lo que quiere y puede tomarse vacaciones cuando quiere, ¿no? Así que creo que es una muy mala noticia. La forma de emprender que yo más admiro y aprecio es la gente que tiene una pasión por resolver un problema. Ese problema, cuanto más grande o cuanto mejor ayude a que más gente viva mejor, pero también puede ser un problema para un grupo de gente pequeño. Y ese problema, ¿cómo lo puede detectar uno? En el trabajo que tenías antes y ahí uno ve empíricamente que algo no está funcionando bien y puede darle una solución. O hay muchos que creen que me voy a ir un fin de semana a la playa, voy a conectarme con el entorno y voy a descubrir el problema que quiero solucionar. Sí. Yo he escuchado muchas más versiones de la primera forma que de la segunda. Hay de todo. Yo creo que, digamos, hay gente que, por ejemplo, se fascina con una tecnología y dice, me encanta esta tecnología, ahora quiero entender cómo puedo usar esta tecnología para mejorar la vida de la gente. Hay otra gente que está en su vida cotidiana y está frustradísimo porque siempre tiene que hacer algo de una manera que dice, esto se puede hacer mejor, y se va y se dedica a solucionar ese problema. Y hay gente que dice, me voy a ir de viaje un año, estudié y trabajé mucho y digamos, como que ejercitó mucho su cerebro y dice, me voy a ir de viaje un año, y en ese proceso de viaje, viendo otras culturas, hablando con gente de otra manera, dice, esto que hacen en la India se podría funcionar bárbaro en Chile. Pero es topándose con algo, no es que de la nada vayan a inventar. No, pero sí, por ejemplo, sucede que gente escucha una charla y dice, mira qué interesante lo que hace esta persona. Se puede topar físicamente o una charla, una conferencia, mirando videos por internet. Otro de los mensajes muy interesantes que mencionaste, Marcos, es que ya se detecta el problema y no hacerlo solo, sino que buscar un equipo y un equipo tolerante al fracaso. Sí. Del fracaso es prácticamente condición necesaria para tener éxito, haber fracasado antes y no solamente una vez. Yo creo que en nuestro caso, sin dudas, en América Latina creo que muy posiblemente uno ve los casos de éxito de las grandes empresas de tecnología y casi parece como que fue mágico, ¿no? Pero eso sucede en el primer mundo, donde todo funciona bien, donde no hay regulaciones que protegen, digamos, a intereses establecidos o donde rápidamente fomentan la competencia. En América Latina es muy complejo generar grandes cambios. Y uno tiene que tener mucha paciencia, ser perseverante y saber que en el camino va a haber tropiezos todo el tiempo. Y tropezar solo es mucho más difícil que tropezar en equipo. Y además en equipo yo diría que se reducen las posibilidades de tropezar, porque uno dice, para mí el mejor camino es este, y otro dice, no, tal vez es aquel. Se tiene un debate, se decide cuál es el mejor camino, y muchas veces en equipo ese debate es mucho más rico y las chances de tomar el camino correcto son más altas. ¿Y cómo aconsejas el superar esa frustración? Porque obviamente produce desánimo, produce una inquietud bastante lógica de quizás me equivoqué en la idea que tenía. Exacto. Todo para afuera, empecemos de nuevo. Sí. ¿Cómo saber cuándo hay que corregir algo y seguir en lo mismo, o cuándo decir, no, o sea, llegué a un tope, mejor cambiemos de idea? Y ahí vamos a lo primero, ¿no? Creo que si uno se dedicó a hacer algo porque quería trabajar solo y no tener un jefe, o porque quería hacer un unicornio, al quinto fracaso dice, ¿sabes qué? Quiero tener un jefe, cobrar mi sueldo todos los meses, porque esto es muy difícil. Ahora, si uno tiene una pasión por solucionar un problema, uno casi que ni se da cuenta de ese fracaso, porque de a poco lo va solucionando. Es lo que nos pasaba a nosotros a principios con Mercado Libre. Estalló la burbuja del Internet, no sé si tú te acuerdas, en el 2000, sí. Y todo el mundo decía, Internet no existe más, Internet era un verso, y nosotros veíamos que las transacciones... La crisis de las .com. La crisis de las .com. Las transacciones nuestras iban creciendo, eran muy pocas, pero veíamos que el día anterior 100 personas habían usado Mercado Libre, al día siguiente 120. Y para nosotros esos 20 era espectacular. Todo se estaba cayendo a pedazos, pero casi que ni nos enteramos porque había 20 personas más que habían usado nuestra plataforma. Entonces, si uno está realmente fascinado en solucionar el problema
y no en construir un unicornio o no en no tener un jefe, creo que es más fácil tolerar los inconvenientes y los fracasos que todo el tiempo van surgiendo. Así como es importante tener un equipo para enfrentar los fracasos, es igual de importante para asumir los riesgos, romper la inercia, romper el status quo, que como hablábamos en el primer bloque es algo bastante atractivo. Es un sofá muy calentito del cual cuesta a veces despegarse. Sí, sí, totalmente. Nosotros, ahora que somos una empresa tal vez grande y que nos va bien, muchas veces tenemos miedo de que nos pase lo que les pasó a otras empresas que se quedaron muy cómodos en ese status quo, ¿no? Y por eso constantemente estamos tratando de ver qué cosas nuevas tenemos que hacer, cómo hacemos para canibalizarnos a nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, estamos lanzando el POS móvil, que le permite a cualquiera cobrar por el teléfono, y es fantástico y está creciendo muchísimo, pero también lanzamos los pagos con código QR, que lo vamos a estar lanzando acá en Chile en la primera mitad de este año 2019. Y esos pagos con código QR, si querés, canibalizan a los POS móviles, porque le permiten a cualquiera cobrar con el teléfono sin ni siquiera tener un POS. No es ni siquiera necesario tener un POS, ni siquiera es necesario tener una tarjeta. Entonces vamos lanzando todo el tiempo innovaciones que tal vez incluso compiten contra productos que ya son nuestros y que están funcionando muy bien. Pero ustedes tienen espalda financiera, tienen espalda de todo tipo. A una persona que no tiene espaldas, que está recién partiendo y tiene que asumir ese riesgo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recomendarle que lo haga y que tampoco sea una locura? Bueno, cuando uno emprende se tiene que tirar a la pileta. ¿O tiene que ser algo loco? Sí, tiene que ser algo loco, ¿no? Digamos, el emprendedor que dice, yo voy a hacer esto, pero por si me llegue mal tengo aquello otro, y no está bueno, porque después uno tiene que convencer a gente que vaya a trabajar con uno, y dice, bueno, pues yo voy a dejar mi trabajo, ir a trabajar contigo, pero si nos va mal tú tienes otra cosa, pero yo no tengo nada, yo dejé mi trabajo. O estás convenciendo a inversores de capital de riesgo que quieran que invierta en tu proyecto, dicen, tú quieres que nosotros pongamos nuestro dinero en tu proyecto, pero tú tienes por si acaso una otra opción. Entonces la verdad es que los emprendedores, una vez que alguien se decidió a emprender, es como dicen Colón, quemar las naves, ¿no? Cuando llegaron a América y quemaban los botes, cosa de que no había vuelta atrás. Es interesante lo que mencionas porque entonces a mayor nivel de riesgo también se puede traducir como mayor nivel de convencimiento del que lo está ofreciendo. Entonces eso también es algo medible. Y yo creo que si la persona que está tomando el emprendimiento tiene un plan B por si las dudas, y es muy difícil que logre convencer a otros a que apuesten detrás de su visión, porque los otros muchas veces no tienen un plan B. Ahora, ¿cómo ves el futuro, especialmente acá en Chile, donde se tuvo un récord durante 2018 de creación de empresas? ¿Se puede proyectar un futuro en que Chile haya más emprendimientos que tengan resultados y cada vez sea mayor el porcentaje de ellos que pase el famoso Valle de la Muerte? ¿Qué percepción, qué olfateas tú respecto al ecosistema emprendedor en Chile? Bueno, creo que el caso de éxito de Corner Shop fue espectacular. Corner Shop, como le dicen aquí, fue espectacular y creo que esas cosas siempre ayudan a todos los demás. A decir, yo voy a hacer el Corner Shop de esta otra industria o de este otro segmento. Y en general, Chile viene haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo y esa es la fórmula, ¿no? Lo otro que yo decía hoy en el Congreso es hay que ser perseverante y consistente en el tiempo. Estas cosas no suceden de un día para el otro. Y también decías, pensar en el largo plazo, no pensar en el rédito inmediato, cortoplacista. Eso también tiene que ver con tolerancia a la frustración de no tener la rentabilidad rápido. Claro. Este Congreso se viene haciendo hace 8 años. Es una cosa de las muchísimas que está haciendo Chile para generar innovación, para generar nuevas tecnologías, para fomentar emprendimientos. Cuando uno mantiene la consistencia y la perseverancia durante muchos años, empiezan a aparecer casos de éxito como el que hablábamos recién. Y no tengo dudas que van a seguir apareciendo y cada vez más. ¿Cómo convenzo yo, y lo que hablaba de largo plazo, de que crean en mi idea, pero a largo plazo? Cuando a los que le estoy pidiendo ayuda, pueden decir, no, ¿saben qué? Tienes que darme algo antes. No, creo que los inversores de capital de riesgo están acostumbrados a tomar riesgos. Los buenos inversores de capital de riesgo están acostumbrados a tomar riesgos y están acostumbrados a evaluar a los emprendedores que van a estar dispuestos a estar décadas tratando de cambiar las cosas para mejor.
Arquitectos del Cambio fue el panel donde estuvo acá en Congreso Futuro Marcos Galperín. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Encuentros del Futuro, donde pensamos los temas de hoy, pero obviamente proyectándolos para mañana.